Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Excelente, gracias. Yo espero cuando me indiquen para poder iniciar. Eh, sí se visualiza las diapositivas que estoy compartiendo, ¿verdad? Bien, espero a sus indicaciones.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me pueden confirmar si se me logra escuchar bien, por favor? Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Les saluda la señorita Cris Díaz. El día de hoy vamos a dar a cabo la inauguración del curso, el Seminario de Contrataciones del Estado, Preparación para la Certificación OCSE. Mencionarles que el curso se va a llevar a cabo durante 2 días. Vamos a iniciar el día de hoy y el segundo día se estaría llevando a cabo el día de mañana en el horario de 5:30 hasta las 8:30. De igual forma como el día de hoy también estaríamos culminando a las 8:30. Darles más que todo la bienvenida a todas las personas que nos están visualizando a través también de nuestro Facebook Live. Informarles que si desean pueden también adquirir lo que es el certificado, como estaba visualizando en la descripción del video. Este certificado opcional estaría a un monto de 60 soles. También hemos dejado nuestros números y redes por el cual se pueden comunicar con nosotros para poder solicitar ello. De igual forma les mencionamos y les damos la bienvenida también al doctor Carlos Enrique, quien estaría encargado del curso del día de hoy, el especialista en el tema a tratar, y les dejamos acá a cargo de su curso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Para poder iniciar la clase del día de hoy, ¿podrían confirmarme, por favor? Bien, gracias. El día de hoy vamos a iniciar, como ya ha mencionado ahora, el desarrollo de lo concerniente a este seminario de contrataciones con el Estado. La idea de este seminario de especialización en contrataciones con el Estado es tener los elementos que nos sirvan para la preparación de lo que sería la certificación OCSE. Como ustedes sabrán, estimados amigos, existe la obligación de todas las personas que deseen trabajar en el órgano encargado de las contrataciones de certificarse ante el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Y esta certificación consta de un procedimiento de carácter administrativo que hace las veces de lo que sería una selección y tiene 2 etapas. La evaluación de conocimientos inicialmente, y lo segundo es la evaluación curricular, la evaluación de experiencia. El día de hoy vamos a mencionar y desarrollar cuáles serían los atisbos de los alcances de esta evaluación de certificación por niveles que exige el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado para poder participar como servidor o funcionario público en el OEC. Y también vamos a ir con los primeros temas o los atisbos generales de lo que sería la contratación pública. Estos temas que vamos a desarrollar a continuación de explicar la forma o el procedimiento de lo que sería el examen de certificación OCSE son algunos alcances que formarían parte de la evaluación de conocimientos que exige OCSE para poder certificar. Entonces, este seminario en realidad tiene por motivo o tiene por finalidad internalizar los aspectos generales y básicos de lo que sería una futura evaluación de OCSE y a partir de ello tener un enfoque real de lo que vendría a ser el resultado de la posible certificación OCSE a la que aspiraría
quien tenga interés de elaborar en una entidad pública específicamente en las direcciones de logística, de abastecimiento, en las direcciones que tengan que ver con la cadena pública de abastecimiento, ¿correcto? Es decir, que tengan parte ya sea en el lado operativo de las actuaciones preparatorias o en la fase de selección y, por qué no decirlo también finalmente, en la fase de la ejecución contractual. Para eso se ha elaborado unas diapositivas a través de la organización que estoy procediendo a presentar en estos momentos. Bien, lo que vamos a desarrollar en el día de hoy es la parte inicial o la parte introductoria de lo que sería este seminario que, como ya lo han mencionado, los organizadores consta de 2 días y que tiende a ser de utilidad para internalizar en qué consiste la preparación para la certificación OSCE. Yo creo que este seminario es un seminario de apertura, es un seminario que ayuda a esclarecer los tópicos iniciales de lo que sería la preparación OSCE. Y es recomendación mía, y a partir justamente de los temas que vamos a desarrollar hoy, que en lo sucesivo, ya sea a través de Rebagliati o alguna otra institución, se pueda desarrollar tópicos complementarios y un curso ya de especialización en materia de contrataciones con el Estado. Por eso es que felicito la iniciativa de Rebagliati Diplomados porque ha permitido dar un alcance de lo que serían los aspectos o los ápices generales de lo que sería una preparación para certificación OSCE, para que después, evidentemente, el público objetivo de este tipo de capacitaciones pueda optar por una capacitación de énfasis o con enfoque un tanto más profundo. Entonces, que por ese lado doy también el agradecimiento o brindo el agradecimiento a nivel personal de considerar a mi persona para tales fines. Bien. Con lo antes mencionado, pasamos a los aspectos generales de esta directiva de certificación de preparación OSCE. La directiva 002-2020 OCCD es la directiva que regula los exámenes para la obtención de la certificación del personal que quiera laborar en el órgano encargado de las contrataciones de cualquier entidad. Primer punto importante de esta directiva. Esta directiva rige transversalmente a todas las entidades del Estado que rijan sus contrataciones en el ámbito de la Ley 3225. ¿Esto qué cosa quiere decir? Aquellas entidades en las cuales no necesariamente o no exista exigibilidad o exigencia de aplicar la Ley 3225 y su reglamento para hacer contrataciones de adquisición de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras, realización de consultorías y demás, ¿correcto? No están obligados al sometimiento de la directiva 002-2020 OCCD. Doctor, ¿cuáles podrían ser esos ejemplos? Uno de esos ejemplos es el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, a través de la unidad ejecutora JICA, que utiliza las prácticas de la cooperación internacional y específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ellos están exentos o están excluidos de la ley de contrataciones y por lo tanto su sistema logístico o su sistema operativo no estaría dentro del ámbito de la aplicación de esta directiva. Entonces no se le exigiría el estar certificado por OSCE. ¿Qué otro ejemplo más? Petroperú. Ustedes saben que Petroperú, al ser una empresa del Estado, es básicamente una entidad de carácter público, pero que tiene fines lucrativos y propiamente privados. Y tiene un reglamento propio para el tema de contratación estatal. En ese sentido, Petroperú es otra entidad que está excluida de la aplicación de la ley 3225 y su reglamento. Por lo tanto, no le sería el tema del alcance o el tema de los efectos de esta directiva 002-2020 OCCD. ¿Qué otro ejemplo más? Ya quizás con esto acabo a efectos de ya introducir. Los fondos de vivienda militar, FOBIPOL, FOBIMAR, FOBINFAP, y FOBINE, que es el Fondo de Vivienda
del Ejército del Perú. En algún momento tuve la oportunidad de asesorar al Fondo de Vivienda del Ejército. Evidentemente no se aplicaba la ley 3225 y lo que tenía cada fondo de vivienda militar eran normas internas. Yo recuerdo muchísimo, a propósito de FOVIME, que llegó una comisión de auditoría al Fondo de Vivienda del Ejército y empezaron a hacernos un montón de hallazgos. Ustedes saben que el término o la denominación hallazgo es una desviación de cumplimiento de una normatividad de índole administrativo y que puede acarrear responsabilidad civil, administrativa o penal bajo los cánones de la Contraloría General de la República. Y es ahí donde nos imputaban al Fondo de Vivienda del Ejército haber incumplido la ley 3225. Nada más esquivo a lo legal que esa versión brindada por la Contraloría en aquel entonces, porque hicimos los descargos de esos hallazgos, entre comillas, o esas desviaciones de cumplimiento, señalando que por nuestra propia ley de creación, los fondos de vivienda militar y policiales no estaban sujetos a la ley 3225, toda vez que la ley 3225, que es la ley de contrataciones con el Estado, estaba orientada a cautelar el dinero público, el gasto público, y los fondos de vivienda son fondos que salen de la remuneración del personal militar y policial. Esto quiere decir que salen de fondos privados y por eso es que tienen una ley privada y por lo tanto expresamente en la ley de creación se ha excluido de la normatividad de contrataciones con el Estado el tema de la aplicación de esta norma para los fondos de vivienda militar y policiales también. Y con esto, evidentemente, las famosas desviaciones de cumplimiento o los hallazgos que hizo esta comisión auditoria, pues se caían. Salvo estos ejemplos que les he mencionado 3 casos, hay muchos más, si nos ponemos a analizar, la mayor parte de entidades del Estado se rige por la ley 3225. Al momento de hacer las adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, ejecución de obras, realización de consultorías. Por ende, se debe entender que es obligatorio que el personal que labore en estas entidades a nivel de órgano encargado de las contrataciones tiene que estar certificado. Esta certificación per se es favorable, es buena, se da con un ámbito de entender la lógica de la contratación pública estatal. Yo diría que sí, la certificación es y forma ya parte de una política general del Estado. Cuando en el gobierno del señor Vizcarra, en mayo, se sacan los lineamientos de la política de modernización de la gestión pública, uno de los pilares que sustentaba el desarrollo de esta política de modernización de la gestión pública era la meritocracia, es decir, tener servidores públicos que habían podido adquirir el conocimiento suficiente y necesario y las habilidades y competencias también para poder desempeñar la función que el Estado ha considerado pertinente conferirle o confiar. Así es que el tema de la certificación no es per se, estimados amigos y amigas que me están escuchando, algo ajeno de lo que sería o algo aislado de lo que sería la visión general del Estado hoy en día. Y miren los ejemplos más actuales o recientes. Por ejemplo, se decía que en los cargos de confianza bastaba, por la naturaleza del cargo, entender que tenías ese acto de liberalidad para designar a alguien. ¿Correcto? Bastaba eso. Sin embargo, hoy en día, a nivel de Congreso de la República, hay proyectos, inclusive de ley, que establecen que en las designaciones de los cargos de confianza deben de señalarse los perfiles mínimos del puesto, cosa que no existía antes.
Y eso justamente a partir de las diatribas políticas o los conflictos de naturaleza política que hay entre el gobierno y el Congreso. Me estoy refiriendo al gobierno del señor Pedro Castillo. Ahora bien, aterricemos al tema de la certificación OSCE. Este no es, o mejor dicho, lo que vamos a desarrollar hoy, no es el primer esquema de certificación que ha existido en OSCE. De hecho, quien les habla participó de exámenes de certificación por niveles de la modalidad antigua, ya estoy hablando hace más o menos 6 o 7 años, y con la actual certificación. ¿Por qué? Porque las certificaciones son periódicas, es decir, cada cierto tiempo, el personal o el miembro del OSCE va a necesariamente tener que tocarle la puerta al órgano encargado de las contrataciones, al OSCE, perdón, al órgano supervisor de las contrataciones del Estado, para poder certificarse. Lo va a tener que hacer. Y yo en estas certificaciones he tenido la oportunidad de pasar 3 certificaciones. 3 certificaciones. Una con la normatividad anterior, es decir, con la antigua directiva, y otras 2 oportunidades con la actual directiva. De hecho, mi certificación se encuentra vigente, creo que hasta el próximo año, si más no me equivoco. ¿Quiénes son los encargados o quienes deberían certificarse? Acá la norma es clara. Todos los que por razón de su función intervengan directamente en alguna fase de la contratación, sean profesionales o sean técnicos. Repito, ¿quiénes deben de ser certificados? Todos los que directa o indirectamente van a participar de una fase del proceso de contratación. Doctor, ¿cuál en su experiencia es el alcance de esta norma? Les voy a dar ejemplos. A ver, yo fui jefe del órgano encargado de las contrataciones de algunas entidades, y es ahí donde empezábamos a discernir, ¿no? Como la coladera, la paja del trigo, ver qué cosa iba para certificación, o mejor dicho, qué personal iba para certificación y qué personal no. Por ejemplo, la secretaria de la oficina de logística, ¿tiene que certificarse? La respuesta es no, porque la secretaria tal cual no participa de alguna de las fases de la contratación. Segundo ejemplo, el señor de las notificaciones. Nosotros teníamos un encargado de hacer notificaciones dentro de la oficina. ¿Necesita certificarse? La respuesta es no. No necesitaba, porque hacía labor operativa y que era labor coadyuvante a las fases de la contratación o coadyuvante a la realización o a la gestión interna del órgano encargado de las contrataciones. ¿Quiénes sí deberían estar certificados? Aquellos que tienen potestad de decisión, ya sea plena, semiplena o nula, en lo que son las fases de contratación. Y para eso adquiero yo siempre la postura mayoritaria del doctor Juan Carlos Morón Urbina. ¿Qué significa tener potestades administrativas plenas, semiplenas o nulas? Yo creo que debería de certificarse aquel que tiene facultad plena y semiplena. Ahora lo voy a decir por qué. Porque tienen incidencia dentro de cada etapa de contratación. Siendo ello así, primera persona que tiene que certificarse, el responsable de contrataciones. Segunda persona que tiene que certificarse, los operadores logísticos, los cotizadores, los que van a formar parte de los comités de selección, los que van a desarrollar la labor de fiscalización posterior, los que desarrollan el tema de las actuaciones preparatorias para la elaboración del plan anual de contrataciones y su monitoreo, los que van a hacer o los que van a llevar a cabo el monitoreo de la ejecución contractual, ¿correcto? Los que van a participar de la fase de revisión, quizás de los expedientes de contratación o de los requerimientos, los términos de referencia o las especificaciones técnicas.
¿quiénes más tendrían que certificarse? Tendrían que certificarse per se, de igual manera, o también el ámbito o el ambiente vinculado al tema de la contratación del Estado en cuanto a que tengan incidencia en la contratación. Entonces, ¿qué cosa es una facultad plena? Es aquel a quien, por la calidad de su puesto, la ley le confiere potestades de decisión sin subrogación o sin irrogación. Es decir, que no, su decisión administrativa no puede ser compelida por acto posterior. Ejemplo, las labores del comité de selección. Ustedes saben que el comité de selección es autónomo y las decisiones del comité de selección no pueden ser remitidas por ningún órgano de la entidad. Ese órgano que es el comité de selección, o mejor dicho, los operadores logísticos que participan en un comité de selección y toman decisiones en el marco de las atribuciones de un comité de selección, tienen facultades plenas. ¿Correcto? Incluso ellos pueden desdecir su criterio o distar el criterio de lo que podría opinar otro logístico o de lo que podría opinar incluso el responsable de contrataciones. No necesariamente esa aquiescencia o esa similitud al modelo del reglamento ni nada por el estilo. ¿Ya? Eso es en puridad lo que sería una facultad plena. Una facultad de carácter semipleno, el de ejecución contractual. Porque respecto de él, sí puede haber quizá, la opinión del logístico, una posición distinta o diferente, que sería el tema de la opinión del órgano de asesoría jurídica de la entidad. Por eso es que tenemos una opinión ahí semiplena. Entonces, quienes participan directamente de la función o de las fases de la contratación y que tengan facultades o potestades plenas o semiplenas administrativamente, tienen que ser certificados. ¿Y quienes tienen facultad nula? La secretaria, el que lleva las cartas o los documentos. Ellos evidentemente no tienen esa facultad o no tienen esa posibilidad o esa potestad. ¿Dónde está esto? En el artículo 5 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Teniendo esto en consideración, ¿quiénes tendrían que certificarse? El jefe de administración debería de verificar la certificación de sus trabajadores. Debemos tener en cuenta que esta certificación es de carácter periódico, es decir, que permanentemente deben de certificarse los logísticos. Y hay cursos, como les he mencionado, de preparación para la certificación por niveles. La certificación por niveles no se administra a través de la plataforma del portal del SEAS, no se hace a través de esa plataforma. Hay otra plataforma que se llama SICAN, que es el Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles. SICAN. Es a través del sistema de SICAN que se hace la inscripción para poder justamente dar el examen de conocimientos, y también a través del SICAN se hace la segunda fase de lo que sería el procedimiento de certificación, que tiene que ver con el tema de la presentación de documentos. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora, la información que se presenta a nivel de SICAN tiene carácter de declaración jurada, es decir, tiene el privilegio de control posterior o está sujeta al privilegio de controles posteriores. ¿Bien? Y el OCE, evidentemente, ha establecido que el examen de certificación por niveles sea de carácter presencial. Vamos a ver las etapas de cómo se desarrollaban antiguamente y cómo se desarrolla ahora. Antiguamente, el examen venía por 4 competencias. 4 competencias. Estas 4 competencias, estimados amigos, eran las que se evaluaban del nivel individual, ¿correcto?
Y por cada una de esas competencias se hacían 5 preguntas. Para poder certificarte, tendrías que responder por lo menos 4 preguntas correctas o con el total potencial, 4 preguntas, como mínimo, por cada una de las 5 preguntas de cada capacidad. Es decir, capacidad 1, tenías que responder 4 preguntas bien para poder certificarte y pasar por la primera capacidad. Y así lo hacías por la segunda capacidad, por la tercera capacidad y por la cuarta capacidad. Si tú aprobabas 3 en una capacidad, es decir, si en todas estuviste bien, pero en una no aprobabas, automáticamente estabas descalificado. Por eso es que era complicadísimo certificarse en el OCE, con el sistema antiguo. Era complicadísimo, porque la mayoría de personas que hacía la certificación por niveles fallaba en alguna de las capacidades. Y lo peor de todo es que las capacidades a nivel de contrataciones con el Estado estaban orientadas a las fases de selección. Y como ustedes sabrán, estimados amigos, un logístico se especializa en una fase específica de lo que sería la selección. Unos ven ejecución contractual, otros ven actuaciones preparatorias, otros ven procedimiento de selección, otros ven lo que sería expediente de vengado y control posterior, y están divididas las funciones. Es muy complicado que un solo logístico pueda saber todo. Podrá tener una noción, sí, y eso que me estoy olvidando de la fase de solución de controversias a nivel contractual, que es todo un mundo la contratación pública en cuanto a los mecanismos de solución de controversias. Estamos hablando de conciliación, arbitraje y de junta de resolución de disputas. Pero no quedemos o no nos quedamos solamente en ese atisbo de solución, sino también, estimados amigos, otro aspecto importantísimo es entender que en el campo de solución de controversias, existe infinidad de normas, incluso algunas que no están dentro de la ley de contrataciones con el Estado. Ahora bien, si sabemos que era imposible que una sola persona pudiese saber todas las ramas o todas las fases de la contratación pública, porque usualmente el trabajo en las entidades no es así, no es que una persona vaya rotando hacia otra, no es así. ¿Qué ocurriría? Ocurre que evidentemente ese sistema antiguo era nocivo. De hecho, yo pasé por esa evaluación y recuerdo muchísimo que de 10 que íbamos a ese sistema de evaluación, por lo menos 7 u 8 jalaban. Gracias a Dios no tuve mayor incidencia con ese antiguo sistema de certificación por niveles de OSCE. Pero el sistema cambió y es el que tenemos actualmente. Ahora existe un banco de preguntas. Y de ese banco de preguntas, según lo que vamos a ver más adelante, tienes que responder un determinado número de preguntas para que puedas aprobar. Y a partir de ese número de preguntas, que sería lo correcto para que tú apruebes, empieza de manera ascendente las preguntas que se deben aprobar a efectos de poder acreditarse que estás en nivel básico, en nivel avanzado o en nivel intermedio. ¿Bien? Aspectos importantes. En principio es un examen pagado. En segundo aspecto, la sede la puedes elegir tú. Es decir, tú puedes disponer que la certificación la puedas hacer en Piura, en Lima, en Chiclayo, la puedas hacer en Trujillo, ningún problema. La hora sí la va a poner el OCE de acuerdo a su disponibilidad, pero siempre va a ser presencial. Doctor, ¿y ahora con pandemia siguen siendo las evaluaciones presenciales? La respuesta es sí. La respuesta es sí. He tenido que dar el examen para incorporación al Registro Nacional de Árbitros y también he tenido la oportunidad de hacer o de dar
el examen para la certificación por niveles de OCE, y en ambos casos, estimados alumnos y estimados amigos, sí he tenido que dar las evaluaciones presenciales pese a pandemia. Hay algunas normatividades de protocolos COVID que evidentemente te ayudan a mitigar la posibilidad de COVID-19, pero ni siquiera la pandemia ha afectado el desarrollo de la certificación por niveles que brinda esta entidad. Bien, no existe posibilidad de apelación respecto al examen, no existe esa posibilidad, y también el examen es sujeto a supervisión de carácter presencial, ¿correcto? Es de carácter sujeto a presencialidad. Y este es el cuadro de referencia que ustedes deben tener en mente. ¿Cuáles son los niveles de certificación? Son 3: básico, intermedio y avanzado. Este es el número de preguntas que ustedes deben de obtener favorablemente, es decir, el número de respuestas correctas, para que ustedes puedan adquirir la certificación. ¿Bien? Después de esta primera fase, que es la evaluación de conocimientos, ya viene una segunda fase, que es la fase de evaluación curricular. Y esta se desarrolla a partir de las 24 horas de aprobado el examen de certificación. ¿Correcto? A partir de las 24 horas de aprobado el examen de certificación. ¿Y qué ocurre acá? Ocurre que se tiene que acreditar de acuerdo al puntaje obtenido. Si yo saqué, por ejemplo, 45 puntos, la máxima posibilidad de certificación que tengo es la intermedia, ¿correcto? Porque está debajo de los 58 puntos que tiene el puntaje mínimo para estar en la posición de avanzado, ¿no? O con la certificación de avanzado. Siendo ello así, ¿cuáles serían los requisitos que tengo que acreditar? En principio, mi grado de bachiller o mi título profesional, ¿ya? Eso es sencillísimo de obtener, y a partir de eso, la acreditación de experiencia general y específica en la contratación pública. Acá hay un tema muy curioso. Yo tuve en la primera certificación el puntaje de certificación avanzada, pero no tenía la experiencia de, en años me refiero de suficiencia o de práctica, para poder obtener la certificación bajo el nivel avanzado. Entonces yo acredité lo que tenía. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué creen que OCE me observó? No me dio la certificación, porque me dijo que yo tenía que acreditar la experiencia avanzada. Y yo sí presenté una carta de reconsideración, diciendo lo siguiente: a ver, yo he sacado un puntaje correcto en su evaluación de conocimientos, pero yo no puedo engañar los años de experiencia o los años de acreditación profesional que pueda tener. En consecuencia, si yo no puedo acceder a esa certificación por la experiencia, entonces denme la certificación básica o denme la certificación intermedia. Tuve que presentar un escrito, porque per se se me había descalificado. Y gracias a Dios, OCE analizó nuevamente mi expediente y con eso modificó y evidentemente me dio la certificación correspondiente a mis años de experiencia, ¿correcto? ¿Qué significa experiencia en general? Experiencia en general es cualquier tipo de experiencia que tú hayas desarrollado dentro y fuera de la administración pública y que esté o no esté vinculada al tema de contratación del Estado. Y experiencia específica también es dentro y fuera del sector público y que puede sola y únicamente estar vinculado al tema de contrataciones del Estado. Esa es la diferencia, estimados amigos. Condiciones para certificarse. Las condiciones sine qua non para poder certificarse es haber aprobado con el puntaje justo y necesario, y eso es lo que ustedes han visto en este cuadrito, y finalmente presentar la documentación a través del portal SICAR.
¿correcto? Esto no se hace a través del SEACE, sino a través del portal SICAN. De aprobado el examen, a la fecha de presentación de los documentos se tiene hasta 6 meses para poder presentarlos. Y la habilitación del sistema es hasta dentro de 24 horas de aprobado el examen. ¿Qué ocurre, profesor, o qué ocurre, doctor, si no apruebas el examen? Si no se aprueba el examen, podrás dar otro examen en otra fecha diferente pagando un nuevo derecho ante OCE a efectos de tomar una nueva evaluación. No existe un límite máximo de posibilidades en las que tú puedas intentar el tema de la certificación por niveles de OCE. No lo existe, ¿correcto? Eso queda a un acto de liberalidad de la persona de cuántas veces considera necesario poder postular a efectos de obtener la certificación por niveles del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Ahora sí, vamos a otro aspecto importante. Esto es uno de los temas que necesariamente viene en lo que es la certificación por niveles de OCE. Los famosos lineamientos de la política de la modernización de la gestión pública. Vamos a ver. La Política Nacional de Modernización Pública que les vengo a proponer está gestada al año 2021, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el CEPLAN, que es el que caracteriza, o la unidad ejecutora de la Presidencia del Consejo de Ministros, que visiona o avisora el tema de cómo es que el Perú tiene que proyectarse como país o como nación en los sucesivos años, en las sucesivas décadas, ¿correcto? ¿Qué tiene que ver esto? En el año 2018, se gesta la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y tiene carácter trianual, es decir, la actualización se va a dar exactamente en el bicentenario de la República del Perú. Por eso es que ustedes ven todo 2018, todo 2019, todo 2020 y en el 2021 vamos a tener el consolidado para barrido de metas, ¿correcto? Ya sea en reducción del analfabetismo, reducción de la desnutrición, incremento de los indicadores sociales, PBI, renta per cápita, índice inflacionario, variaciones de mercado, tasas de desempleo, subempleo, el tema de la remuneración mínima vital, etc. Entre otros indicadores macroeconómicos que permiten disminuir el riesgo país, acrecentar la esperanza de vida y el famoso cierre de brechas, que es a lo que todo tipo de política de modernización de la gestión pública aspira, al cierre de brechas. ¿Y qué es un cierre de brechas? Una brecha es la diferencia que existe entre lo óptimo, es decir, entre lo que es esperado por el Estado y lo real. Entonces, si se espera que exista al año 2022, para dar un ejemplo, un 2% de tasa de analfabetismo, eso es lo óptimo. Pero hay un 30% de analfabetismo, eso es lo real. La diferencia entre la tasa de 30% de analfabetismo y el 2% que se busca reducir sería la brecha, esa diferencia. Por eso dijo que la brecha es el margen o la disvariación entre el resultado de indicador óptimo, es decir, lo que se espera, con lo real, es decir, con lo contrastable a la fecha. Por eso es que las políticas de modernización de la gestión pública y la política pública en general tiende a cerrar brechas. ¿Y por qué utilizo el término tiende a cerrar brechas? Porque evidentemente el cierre de brechas es una finalidad, es una tarea. Que se desarrolle o no se desarrolle dependerá de lo importante y fundamental que serían las acciones operativas y las decisiones de gobierno. Y esto pues carecerá en cada sector, en cada unidad ejecutora, en cada gobierno regional, en cada gobierno local, en cada estrato del Poder Ejecutivo y en este caso el señor Pedro Castillo Terrones. Lineamientos. A ver, necesitamos tener los siguientes lineamientos.
Primero, el planeamiento del desarrollo estratégico. Y el planeamiento nacional de desarrollo estratégico se divide en el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Cuando estamos hablando de plan estratégico institucional, estamos hablando a nivel de sector, estamos hablando de un documento trianual, es decir, de vigencia de 3 años. Doctor, ¿qué significa sector? Un ministerio. El Ministerio de Salud es un sector. El Ministerio del Ambiente es un sector. El Ministerio de Defensa es un sector. El plan operativo institucional es aquel que tiene las acciones ejecutantes, es decir, las acciones operativas. Es la fracción más minúscula de actuaciones que hace cada dependencia de la entidad del Estado. ¿Correcto? El plan estratégico sectorial multianual lo deben de haber escuchado. El plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. El plan estratégico sectorial multianual es el famoso PCM, es decir, el que permite interrelacionar sectores y tiene cada 5 años de vigencia, es decir, tiene 5 años de periodo de vigencia y que pertenecen directamente al sector ejecutivo, es decir, al Poder Ejecutivo. Y lo que busca son los lineamientos de control de las acciones de cada uno de los sectores, es decir, de los ministerios. Cuando se baja el plan estratégico institucional, estamos hablando de la visión que tiene un ministerio, que es un sector del Ejecutivo, a 3 años. Y lo que se tiene son las acciones estratégicas. Ahí tendrán la visión y la misión de la institución o del sector. Y estarán las políticas de cierre de brechas asignadas a programas sociales, unidades ejecutoras, unidades operativas y subviceministerios, etc. Comisiones especiales, por ejemplo, como la que tiene el Ministerio de Justicia, como lo es la Comisión de Gracias Presidenciales o la Comisión de Acuerdos o Defensa Mutua con el Clero, la tiene el Ministerio de Justicia. Para eso establecen políticas generales de Estado. La promoción del fomento de la cultura de la paz, que es una política adscrita o arraigada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que entre ellas promueve la conciliación extrajudicial, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y este plan estratégico institucional se reduce a su fracción mínima en el plan operativo institucional. Me explico. Por ejemplo, con el despacho presidencial. El despacho presidencial es una unidad ejecutora que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Correcto? Al ser unidad ejecutora, tiene independencia administrativa y funcional. ¿Correcto? Tiene dependencia administrativa y funcional. Es independiente. Tiene presupuesto asignado con partida especial, directa del sector y relegada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta tiene su plan estratégico, es decir, la visión de la PCM como presidencia del Consejo de Ministros. Pero cuando ya llegamos al despacho presidencial, que es Palacio de Gobierno propiamente dicho, tiene su plan operativo institucional. Y el plan operativo institucional tiene el desagregado de actividades de cada una de las dependencias del despacho presidencial. Así habrá una oficina de asesoría jurídica, de operaciones, de comunicación estratégica y prensa, de planeamiento, presupuesto y modernización, Secretaría de Consejo de Ministros, apoyo al cónyuge, Oficina General de Administración, abastecimiento, telecomunicaciones, tecnologías de la información, entre otras, ¿correcto? Cada una de estas dependencias tiene actuaciones operativas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las funciones de cada una de estas dependencias permite cumplir el plan estratégico institucional. Y así va subiendo la escala hasta establecer el plan estratégico sectorial multianual, que es de corte transversal. ¿Correcto? Esa es la lógica. Y doctor, si tenemos nosotros al plan operativo institucional como las acciones operativas, es decir, las funciones de cada una de las dependencias de una entidad, ¿cómo es que llegamos al término plan anual de contrataciones? Vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando. Yo soy Oficina General de Asesoría Jurídica
Y dentro de mí está la defensa de la entidad, la emisión de informes. ¿Qué necesito? Pues necesitaré una impresora, tinta, útiles de escritorio, consultorías para alguna asesoría de algún caso de relevancia, etc. Y eso, estimados amigos, es lo que en puridad necesitamos para poder desarrollar y acrecentar la política pública dentro de nuestro país. ¿Correcto? Siendo ello así, esta impresora, este papel, este útil de escritorio, esta consultoría, ¿qué son? Bienes, servicios, obras o consultorías. Y por lo tanto, estos bienes, servicios, obras o consultorías, cuando se agrupan a nivel de entidad, es decir, ya no solamente será la Oficina de Asesoría Jurídica, sino también estará la administración, tecnologías de la información, dirán necesito más computadoras, telecomunicaciones dirán necesito más defensa del sistema de centro de datos, etc. Todas estas necesidades arman un instrumento de gestión que se llama cuadro de necesidades. Y el agrupamiento de las necesidades de una entidad hace que se gesten los requerimientos de contratación, que son bienes, servicios, obra, consultorías. Y estas, a su vez, si llegan a estar dentro de los procesos de selección, forman parte del plan anual de contrataciones. Esa es la lógica. Nada en el Estado es creado sin ningún fundamento. Todo tiene una lógica concatenada, todo tiene una lógica secuencial que llega desde lo más macro hasta lo micro, ¿correcto? Llega hasta lo micro, es decir, llega hasta la puridad de lo que sería un proceso de contratación. Por eso es que viene plan estratégico sectorial multianual, plan estratégico institucional, plan operativo institucional, plan anual de contrataciones. Plan anual de contrataciones, vigencia de 1 año. Plan operativo institucional, vigencia de 1 año. Plan estratégico institucional, vigencia 3 años. Plan estratégico sectorial multianual, vigencia 5 años. Doctor, pero hasta ahorita usted me está hablando de ministerios, de poder ejecutivo, ¿y qué pasa con los gobiernos regionales y locales? Ajá, ahí tenemos el plan de desarrollo concertado. Regional concertado y local concertado. Vigencia cada 8 años. Y es el que rige para los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Que es la misma lógica que el plan estratégico sectorial multianual. Doctor, ¿y por qué estos planes de desarrollo concertado tienen vigencia de 8 años y el PCEN tiene vigencia de 5 años? Ahora les explico. Tiene vigencia de 8 años, porque la idea es que sea interfase, es decir, que sea más allá de un gobierno. Ustedes saben que los gobiernos regionales y locales, su periodo de gobierno son 4 años, ¿correcto? ¿Y por qué el PCEN, Plan Estratégico Sectorial Multianual, es de 5, doctor? Porque la política pública del gobierno la tiene que determinar el gobierno de turno, valga la redundancia. Y ese periodo de gobierno es de 5 años, porque si no, no se tendría independencia política administrativa para gestar la visión de país. Y eso por investidura sí le corresponde al Poder Ejecutivo. Doctor, ¿eso quiere decir que vamos a cambiar absolutamente todo cada 5 años porque el PCEN se va a transformar abruptamente? No. Para eso hay una institución, 2 instituciones importantes, que no están constituidas a nivel constitucional y eso es malo, no están. Pero que tienen una preponderancia importante y que lamentablemente los políticos no han tenido a bien cautelarla o cuidarla. Primera instancia, el acuerdo nacional.
que es la convocatoria de todas las organizaciones políticas y civiles de la sociedad. Ese es el famoso Acuerdo Nacional. Y la segunda es el Consejo de Estado, que tampoco está regulado en la Constitución de 1993, pero por usos y costumbres constitucionales se ha gestado. ¿Quién lo integra? El presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Fiscalía de la Nación, el defensor del pueblo, la Contraloría General de la República y el presidente de la República, quien es quien preside el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, estimados amigos, es quien de alguna u otra manera representa a todas las instituciones a nivel del país a efectos de ejecutar las funciones propias atribuidas al Estado. ¿Y por qué el presidente preside el Consejo de Estado y preside el Acuerdo Nacional? Porque nuestro país es de sistema presidencialista. Por eso es que se dice que el presidente de la República personifica a la nación y tiene por obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú. Nuestro sistema constitucional es presidencialista. Presupuesto por resultados. Esto está muy vinculado al tema del enfoque de la gestión por resultados, estimados amigos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El presupuesto por resultados es una visión que dentro de las contrataciones con el Estado se incorpora en el texto único ordenado de la Ley 3225, al establecer la gestión por resultados como criterio instructivo o instructor de la toma de decisiones de la gestión pública. El presupuesto por resultados involucra maximizar la utilización del gasto público para garantizar mayor capacidad de cumplimiento de metas en favor de la población. Eso significa presupuesto por resultados. Y de esta manera, que se entienda cuál es la lógica de la economía. La economía tiene una lógica muy importante, muy sacrosanta y muy sagrada. Es la ciencia que determina la administración de los recursos escasos frente a la aparición de necesidades múltiples. Esa es la economía. El establecer el enfoque por resultados o el presupuesto por resultados es una especie de sistema de premio y de dádiva a aquellas instituciones del Estado que gestionan adecuadamente el presupuesto público y lo gastan de manera eficiente. No solamente en el tema de ejecución presupuestal, sino también en la calidad de la ejecución presupuestal, es decir, en la calidad del gasto público. Y por eso es que se cuestiona muchas veces que hay exceso de consultorías o exceso de compras de bienes un tanto suntuosos o un tanto frívolos, y que eso evidentemente obedecerá a la naturaleza del caso en concreto y que se deberá investigar a nivel de Contraloría en su oportunidad, si no existiese. Pero el presupuesto por resultados es un premio a la eficiencia de la ejecución del gasto público y que per se dicha política es positiva. La gestión por procesos tiende a uniformizar los criterios de la tramitación en la administración del Estado. Busca la simplificación administrativa y además de buscar la simplificación administrativa, lo que busca, estimados amigos, es conseguir per se el tema de los atisbos fundamentales para obtener seguridad jurídica y la organización institucional. Doctor, ¿qué significa seguridad jurídica? La seguridad jurídica es la predictibilidad que tiene el administrado respecto de cómo es que actuaría la administración pública en determinadas circunstancias frente a derechos de petición, frente a procesos sancionadores,
frente a actuaciones de regulación, frente a actuaciones de fiscalización y demás potestades de la administración pública. Eso es la seguridad jurídica, es la predictibilidad, es la confianza. Eso se llama seguridad, porque te brinda certidumbre, y jurídica porque tiene que ver con un patrón conductual que está dentro de los cánones y lineamientos jurídicos de un sistema. Evidentemente, esto va a cautelar el tema de los recursos humanos y el seguimiento y evaluación de los mismos. Hay que establecer como parte de los lineamientos de la política pública de modernización del Estado peruano el tema del gobierno abierto. Hay una autoridad de transparencia pública que hoy en día es muy importante. También están como ejes transversales el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de ser amigo del primer jefe de seguridad de la información o coordinador de seguridad de la información del despacho presidencial, ingeniero Alex López Ramos. Y créanme que pese a estar en las más altas instancias del Poder Ejecutivo, el gobierno electrónico sigue siendo un sueño. A decir verdad, la pandemia ha sido bastante favorable en cuanto a el tema del desarrollo de procedimientos administrativos y de actuaciones de la administración pública con el desarrollo de actividades de corte electrónico. Sin embargo, aún existe una brecha del espectro electromagnético a nivel nacional. No por nada ustedes tienen el problema, así como lo tengo yo y creo que cualquiera, cuando viaja a perder la señal, por ejemplo, de su celular. Ahora imagínense con los atisbos de los cambios que hemos tenido hoy en día respecto, por ejemplo, a la implementación del cuaderno de obra electrónico. Algunas obras que por su naturaleza no pueden tener cuaderno electrónico de obra, me refiero, porque no llega la señal de internet o no llega la señal de Wi-Fi y tiene que seguirse el procedimiento clásico. Y eso dependerá de cada caso en concreto. O por ejemplo, y eso lo vi cuando estuve haciendo un proceso de contratación de mensajería local, nacional e internacional, en donde visualizamos que RENIEC ha clasificado a todas las latitudes del país como lugares de fácil acceso, difícil acceso, mediano acceso y de muy difícil acceso, y que en atención a ello se podrían establecer cánones o patrones de destinos de mensajerías de alcance a nivel nacional. Eso es importante también mencionar. Y finalmente la articulación interinstitucional. Yo creo que a nivel de sector ejecutivo hay una falencia, pero aún más gruesa es la falencia de la desconectividad que hay entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales de su jurisdicción. Y mucho más lo habrá entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales de la jurisdicción para con el Estado, el Poder Ejecutivo. Doctor, ¿pero han habido avances? Sí. Pero la verdad es que la tan añorada descentralización se ha quedado, hay que decirlo así, en una política y una práctica instituida a través del Acuerdo Nacional, pero que no se ha gestado en la realidad. Son pocos los indicadores de unidad o de concentración o de concentración de políticas públicas que tienen que ver entre el aparato del gobierno regional con el aparato del gobierno nacional. Es más, yo les cuento algo en lo que yo estoy en contra. Estoy en contra completamente. Nos califican a la gente de provincia como gobiernos subnacionales en el Poder Ejecutivo. A mí me parece un poco peyorativa esa denominación. No me parece correcta. Yo creo que no somos gobiernos subnacionales, somos gobiernos regionales o locales y ¡pum! Y más bien el gobierno de alcance nacional es un gobierno de carácter ejecutivo, pero aún está dentro de los funcionarios públicos el tildar de gobiernos subnacionales o de gobiernos nacionales cuando estamos
por ejemplo, ya a nivel de derecho comparado, antes se nos decían países en el tercer mundo, y ahora se nos dice países en vías de desarrollo, para utilizar una terminología que sea mucho más adecuada a un cariz positivo de crecimiento. Y yo creo que aún muchos funcionarios públicos, no por el ánimo de peyorativo, creo que en algunos casos, pero sí por un ánimo de seguir estrictamente los conceptos de la Política Nacional de Modernización Pública, utilizan o emplean estos términos inadecuados, por lo menos desde mi perspectiva, inadecuados, y que insto a través de este curso el poder discutir sobre el tema y quizás cambiar dichas denominaciones. Los lineamientos van a buscar, evidentemente, sacar entes rectores dentro de los ejes funcionales. ¿Qué se va a buscar? Fortalecer la capacidad de formulación, rectoría y supervisión de las políticas públicas, promover el debate público abierto del proceso de formulación de las políticas públicas a través de empresas, ONGs, colegios profesionales. Creo que no se le ha dado la relevancia debida, lamentablemente, no se le ha dado la relevancia debida. Eso sí, yo considero bastante. Generar consenso en instancias descentralizadas. Creo que uno de los consensos que se falta es el tema político, que esperamos que se logre o que se geste. Luego, establecer espacios o mecanismos de coordinación interinstitucional. La asociación o la agrupación de gobiernos locales y de los gobiernos regionales es un ente muy bueno. Es un ente muy político, sí, pero me parece que es un ente instrumental para gestar la política pública estatal. Tenemos también la transferencia de capacidades y de recursos públicos, evidentemente en un afán descentralizador, y también el fomento del intercambio de experiencias de difusión del conocimiento y la implementación, el desarrollo de la profesionalización de los actores de la política pública estatal. Simplificar y difundir la normatividad. Los entes rectores de los caracteres administrativos van a buscar equilibrar el control y la flexibilidad que puedan ejercer el gasto público. Para eso existe una ley de Contraloría que fue aprobada en el año 2009 para poder establecer que el 1% del monto del presupuesto de un expediente de obra pueda servir para el tema de la supervisión de cumplimiento, es decir, el control simultáneo, se le denomina el Sistema Nacional de Control de la Contraloría. Es muy importante. Yo creo que ese 1% no solamente debe estar vinculado a eso, sino también al tema, por ejemplo, del financiamiento de la Junta de Resolución de Disputas. Eso me parece algo valedero. Otro aspecto más es el tema de separar un dinero para el tema de administración de función de controversias. Eso no se hace. Incluso les comento que el clasificador de cargos, ya el cuadro de clasificador de cargos de la política pública estatal, ya, que eso lo maneja el SIGA y el SEAP, no tiene dentro de su clasificador gastos arbitrales. Solamente tiene gastos jurídicos en su específica, en su genérica de gasto, y en su específica solamente tiene gastos judiciales y gastos notariales. O sea, no se le ha ocurrido a una entidad utilizar una específica de gastos para temas de gastos arbitrales y de JRD, por lo menos hasta el año 2020, donde yo he trabajado de manera directa con una entidad del Estado en el área de logística. En el año 2021 y 2022 ya me dediqué al tema de asesoría privada, al Fondo de Vivienda del Ejército, como les mencioné, y algunas entidades públicas adicionales, pero siempre desde la perspectiva ajena al campo operativo de lo que sería la contratación pública. Me dediqué ya más al tema de ejecución contractual y solución de controversias. Entonces, por lo menos estoy 100% seguro que hasta diciembre del año 2020 no estaba como específica de gasto los gastos arbitrales y de JRD, con lo cual trae una seria problemática en el financiamiento de los mecanismos de solución de controversias que rigen la ley de contrataciones cuando está el reglamento. Bien, tenemos que brindar asistencia técnica
y desarrollar capacidades en los servidores y articular sistemas de responsabilidad conjunta. Los principios rectores de las contrataciones con el Estado. Dentro de los principios rectores de las contrataciones con el Estado, vamos a encontrar que estos están en los artículos iniciales de la Ley 32/20. Estos principios rectores tienen un carácter peculiar e importante, porque se aplican también de manera supletoria a las contrataciones menores a las 8 unidades impositivas tributarias. Recuerden que las contrataciones que sean menores o iguales a las 8 unidades impositivas tributarias son supuestos excluidos de la Ley de Contrataciones del Estado, sujetos a supervisión. ¿Y cuáles son estos principios? Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia. Vamos a ver, hay otras más que están en la siguiente línea que lo vamos a comentar. Libertad de concurrencia. Cualquier persona natural o jurídica, por el simple hecho de ser sujeto de derechos, es permisible que se someta a los procedimientos de contratación bajo la Ley 32/25 y su reglamento. Igualdad de trato. Ningún procedimiento de contratación pública puede establecer trato preferencial para un determinado sector o público que esté interesado a contratar bajo los cánones de la Ley 32/25 y su reglamento. Transparencia. La transparencia está vinculada al tema de la famosa cláusula anticorrupción, es decir, toda contratación vinculada a la Ley 32/25 elude, evade la transgresión a los cánones de corrupción y de las políticas que gestan la mitigación de este demol o este problema inquistado muchas veces en la administración estatal. Publicidad. Los procesos de contratación son públicos. Se comparten a través de la plataforma virtual del SEAS. No sé si ustedes han visto, el día de ayer salió una denuncia en un programa dominical, Punto Final, donde se hace mención que aparentemente se habría vulnerado el sistema de la plataforma del SEAS a través de una presunta organización criminal que se llama el Club del Tarot, en donde buscaban evidenciar las propuestas de algunas empresas a efectos de poder ver los valores por los cuales habían sido ofertados diferentes montos para determinada ejecución de obra y con eso poder ir a la oferta ganadora final que se presentaría al cierre. Ese es un cambio. Competencia. El tema del favorecimiento de que los cánones de un procedimiento de selección tienen que favorecer el tema de la competencia. Eficacia, eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad e integridad. Voy a empezar con el último que dice integridad. En la integridad, estimados amigos, estamos yéndonos al valor de la documentación idónea, no presentación de documentación falsa, a regir la buena fe contractual. La integridad es como el cajón desastre de los demás principios que te permiten equiparar a que toda actuación tendiente a la buena fe debería estar inmersa en el principio de integridad de parte de la administración pública. La equidad está vinculada al trato igualitario, no que la equidad está orientada al tema de las actuaciones de la ejecución contractual. La eficacia y eficiencia, la vigencia tecnológica y la sostenibilidad ambiental y social están todas ellas vinculadas específicamente a ámbitos de la finalidad pública de la contratación o del objeto de la contratación. Una contratación tiene que ser actual y vigente a los tiempos y a los cánones de cómo sería la mejor forma de satisfacer una necesidad y que debe de mitigar o atenuar los problemas de índole social o ambiental que se puedan ocurrir. Uno de los mecanismos por los cuales se aplica el tema de la sostenibilidad ambiental y social y también el tema de la eficiencia y la eficacia es el cuadro de asignación de riesgos en una obra pública, que se incorporó a partir de la modificación en el año 2015 de la Ley 32/25. Es una de las políticas donde podemos evidenciar
tangencialmente el tema de la materialización de estos principios, ¿correcto? Con esto, estimados amigos, voy a entrar al Código de Ética del Servidor Público. No obstante, entiendo que la clase está dividida en dos sesiones, o mejor dicho, el seminario está dividido en dos sesiones. El primer ápice o la primera parte de este seminario es lo que hemos podido desarrollar en el día de hoy. Hemos abordado cuál es el procedimiento de certificación por niveles a partir de la Directiva 02-2020 del OCE, que permite certificarte para poder laborar en el órgano encargado de las contrataciones del Estado. Hemos visto también, estimados amigos, el tema de cómo es que está gestada la política de modernización de la gestión del Estado, los lineamientos transversales para esta política general, y hemos visto también la introducción a partir de los principios rectores de las contrataciones públicas que están regidos en la Ley 3225 en sus artículos iniciales, para poder adentrarnos en la importancia de lo que tendría la Ley 3225 y su reglamento para los fines prácticos de la contratación pública estatal. Yo agradezco a Real Diplomados por la invitación que se me ha hecho a mi persona para poder exponer estos temas tan relevantes y tan importantes para el desarrollo de temáticas o campos que tienen que ver con las contrataciones del Estado y sus ramas afines, y espero poder culminar con el desarrollo de este seminario el día de mañana, tal como ha sido previsto por parte de la organización de este evento. Muchísimas gracias.